como lucha constante, la incertidumbre, las diferentes situaciones de estrés, de violencia que se están viviendo, han generado distintos problemas relacionados sobre todo como con el desgaste emocional, el estrés que aparte de cierto toda la contingencia política que estamos viviendo, se nos sumó una pandemia que no tiene para cuándo acabar, lo que además ha sumado, por supuesto, y con mucha razón, ¿cierto? Más temor, más incertidumbre y más desgaste. Entonces, pensando en eso, sin un análisis mucho más acabado que simplemente la experiencia de nosotras y nosotros mismos que estamos viviendo estas dificultades y que vemos también como el desgaste en las organizaciones hermanas y nuestras mismas compañeras y compañeros, pensamos en hacer algo, generar alguna instancia para que los integrantes de este cordón y también otras organizaciones invitadas, amigas, pudiéramos un poco conversar acerca de esto, pero primeramente eh, aprender alguna metodología que nos ayudara a fortalecernos como organizaciones y a facilitarnos un poco el tránsito de todo esto que estamos viviendo, cosa que no nos desgastemos, o sea, no terminemos rompiéndonos. Eh, Lamentablemente hay varias organizaciones que se han ido rompiendo por el desgaste y estamos en un proceso que necesitamos que no abandonar. Necesitamos mantener nuestras fuerzas, necesitamos estar unidas y unidos, pero para eso igual necesitamos como cuidarnos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eso es un poco la motivación de esta instancia. Así que ahora le repito la bienvenida, espero que podamos salir de aquí con algunas herramientas más y nada, pues le doy el pase ahora a Eric para que les cuente un poco cómo va a ser esto y muchas gracias. Sumándome a las palabras de la Javi, bienvenida y bienvenido a todos quienes están en este conversatorio. Quien nos va a exponer es Martín Cerda, antropólogo. Nos va a comentar sobre esta metodología de anillos. Luego de la exposición de él, se va a abrir un momento de conversación, de preguntas, donde cada organización, asamblea que está acá presente pueda expresar lo que sienta, o cada persona también como persona individual. Y luego va a haber una pequeña actividad que también le invitamos a quedarse, que ahí se la vamos a contar en el momento oportuno. Eh, ¿Comenzamos, Martín? Ya. Bueno, muchas gracias. Hola a todas y todos. Mi nombre es Martín Cerda. Soy antropólogo. Estudié en la Universidad Austral en Valdivia. Ahora estoy terminando un magíster en desarrollo rural. Y lo primero que quería decirles que muchas gracias por darme esta oportunidad de aportar también a mi territorio. Yo igual soy floridano, soy de la Villa España, al frente de los Copihue, y bueno, por cosas de la vida he estado lejos los últimos 10 años de mi vida. Ahora estoy en Ningüe, en la región del Ñuble, trabajando un programa Servicio País, bla, bla. Eh, pero la oportunidad, y agradezco la oportunidad de poder entregar un granito de arena eh, al lugar y al territorio que de una u otra forma me pertenece o, por haber nacido ahí, ¿no? Algunos de los elementos que de una u otra forma vamos a ir desarrollando en esta exposición. Voy a empezar a compartir pantalla. Básicamente lo que vamos a hablar hoy día no es largo, ya no es extensivo, es un modelo, pero como todos los modelos, tiene variantes. Esto no es algo unívoco, no existe una buena o una adecuada forma de llevar a cabo este tipo de modelos organizativos que buscan paliar ciertas deficiencias. Pero más que paliar deficiencias orgánicas, también busca modelos de desarrollo comunitario o desarrollo territorial desde un plano democrático, desde un plano en donde las instancias son flexibles
los modelos, este modelo particularmente tiene la característica de ser flexible y que básicamente nos permite una organización en torno a ciertos valores, a ciertos principios, a ciertas ideas que son necesarias, igual obviamente estar siempre dándole vuelta, ¿ya? Estas cosas no son estáticas en el tiempo, de hecho no existiría un anillo si es que el modelo, por ejemplo, jerárquico funcionase de la forma en que dice que funciona, y estos modelos alternativos lo que buscan entonces también es disputar de alguna u otra forma los modelos organizativos y los principios y las ideas, esos mínimos comunes múltiplos, por así decirlo, de las ideas que de una u otra forma constituyen realidades y organizaciones territoriales. Lo primero, antes de hablar de un anillo o de algún modelo, algún tipo de modelo organizacional, lo que hay que tener presente es el programa, ¿ya? No hay organización real sin un programa político, y esto entiéndase el programa político como algo, pero infinitas veces más ambicioso y más grande que un programa electoral o un programa de gobierno, ¿ya? Este tipo de idea, de programa, tiene que ver con el quehacer de la organización respondiendo a la pregunta ¿para qué nos organizamos? ¿Qué queremos lograr con nuestra propia organización? ¿Ya? Ese tipo de preguntas que pueden ser de perogrullo, yo creo que son las más fundamentales, y de una u otra forma esa es como la habilidad antropológica de hacer latente cosas que son completamente cotidianas y que de una u otra forma se dan como dadas y no hay mucho desarrollo en torno a ello. ¿Ya? El programa de la organización es el hilo conductor de la organización, ¿ya? Del quehacer organizativo en todas sus expresiones, y más allá de que si son asambleas, si es el cordón en conjunto, si es que es la junta de vecinos, la organización tiene un programa, más allá de que si es que está clarificado o no clarificado, los quehaceres, las ideas que están en torno a qué hacer básicamente constituyen el programa, más allá si es que están plasmados o no en un documento o no, o es solamente como la vocación subjetiva de sus integrantes, ¿ya? Este programa siempre se está construyendo, ¿ya? No existe una finalización del programa, no existe una posibilidad de aprenderlo y ponerlo en un marco, porque siempre está en movimiento, porque la coyuntura cambia, pero también porque los intereses de las organizaciones también van cambiando con respecto a las posibilidades que se van dando en torno a los conflictos o las situaciones por qué se llaman a organizar, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, dista mucho, como decía al principio, de un modelo de gobierno, de un programa de gobierno, porque un programa de gobierno son los primeros 100 días. ¿Qué va a hacer los primeros 100 días el presidente? Aquí nos alejamos completamente de esas fechas dadas por la institucionalidad y empiezan a ser las propias fechas y los propios modelos y objetivos que tienen las organizaciones para poder llevar a cabo entonces mejoras en sus condiciones de vida, que de una u otra forma la transformación social suele ser el gran motivo de por qué las organizaciones se juntan, ¿no? En ese sentido, quería traerles un elemento que lo considero muy interesante de abordar y que tiene que ver también con la propia identidad organizativa que tenemos a nivel de los mestizos, de la población que no se reconoce inmediatamente como mapuche, pero que de una u otra forma reconoce o coya o aymara o de las culturas preexistentes a la conformación del Estado, pero que de una u otra forma está atento o estamos atentos a esos procesos, a de dónde vienen nuestros orígenes, ¿ya? Los planes de vida plena en ese sentido son uno de los patrimonios organizativos de desarrollo territorial de las organizaciones quichua en Ecuador y Perú principalmente, que lo exportan, por así decirlo, a las organizaciones territoriales, y eso es muy relevante, porque las organizaciones territoriales tienen una capacidad que no tienen otro tipo de organizaciones funcionales, por ejemplo, que tiene que ver con la planificación territorial. Y ahí hay un elemento que es clave al momento de hablar de los planes de vida plena o modelos de desarrollo propios, que también puede ser un sinónimo, que es la pregunta de cómo queremos vivir en nuestro territorio, ¿ya? Respondiendo a esa pregunta del objetivo,
vamos a ir lanzando de una u otra forma estrategias para ir abordando esos objetivos, y no te coma la institucionalidad con su oferta programática, ¿ya? Muchas fundaciones progresistas hablan sobre la estructura de oportunidades que suele ser los múltiples recursos que puede tener una organización, ya sea el Fondo Presidente de la República, el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, etcétera, 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 que de una u otra forma lo que hacen es marcar los tiempos organizacionales de las propias organizaciones, que están corriendo a última hora con el fondo, que esto, que yo creo que de una u otra forma es una experiencia que puede ser eco de, ustedes pueden hacer eco de sus propias experiencias, y que de una u otra forma la planificación territorial democrática, en ese sentido, permitiría ocupar esas estructuras organizacionales a modo propio, y que no te dejes llevar, por así decirlo, por la oportunidad o la oferta programática del gobierno de turno o de los empresarios de turno, o todo aquello que se va generando entonces en torno al fortalecimiento de la organización en términos de recursos. Pero no solamente en términos de recursos, sino que también tiene que ver con un aspecto que es central también en el sentido organizacional, que es el marco reivindicativo, ¿ya? ¿Por qué se va a pelear? ¿Cuáles son los elementos que están definidos democráticamente en la construcción de nuestras propuestas de reivindicación? ¿Qué es una reivindicación? Por ejemplo, un no más AFP. Es algo grande, es algo que de una u otra forma es un objetivo al que queremos apuntar, pero que inmediatamente no es lograble con la mera organización, ¿ya? Hay que entender que de una u otra forma entonces las organizaciones necesitan esta base territorial, esta base imaginativa, y el tercer base sería algo así como el plan de lucha, que ya es como efectivamente qué es lo que se va a hacer para poder alcanzar esas metas tanto reivindicativas como de planificación y transformación territorial, ¿ya? Teniendo el programa, a ver, nunca definido, porque nunca se va a terminar de definir el programa, pero sí teniendo las bases de conversación de lo que se quiere apuntar con la organización, podemos pasar a cómo se va a originar de una u otra forma el modelo organizativo, o cómo van a ser las características que tengan esto. ¿Por qué? Porque sin programa, cualquier tipo de movimiento organizacional que esté de una u otra forma liderado por pequeños grupos o grandes grupos puede verse cooptado fácilmente y terminar como una especie de organización política que arrastra a la asamblea en este caso, ¿ya? El programa es fundamental porque de una u otra forma los anillos van a conformar los aparatos ejecutivos de ese programa, ¿ya? Yo creo que me importa mucho dejar en claro que las organizaciones que de una u otra forma no articulan sus movimientos, sus acciones en torno a un programa, están condenadas a la inacción, ¿ya? Y esa inacción decanta muchas veces en problemas de que no llega gente, o de que se polarizan las asambleas en torno al qué hacer, y de una u otra forma, en ese sentido, las etapas de construcción democrática de los programas es una instancia para saltarse todo tipo de problemáticas que pudiesen alojarse en torno a la fragmentación de una u otra forma de esta gran asamblea que al final es JAO, que es las organizaciones territoriales, ¿no? Entonces, teniendo en vista esos elementos, pasamos al tema ya más al meollo del asunto, ¿no? Voy a correr un poco esto porque si no, no se ve bien. Ahí sí. Ya, el modelo organizativo de anillos concéntricos, ¿ya? Esto es un modelo que tiene una tradición crítica de una especie de izquierda de intención revolucionaria, que aspira a la transformación de las condiciones de vida de sus integrantes. Yo, en lo personal, no me gusta la palabra integrantes porque como que delega una responsabilidad o un sentimiento
de participación poco fino, poco cohesionado, prefiero llamar militante. Militante no de partidos políticos, ¿ya? Tener claro que de una u otra forma hay diferencias, pero sí el elemento central dentro de la participación tiene que ver con el compromiso del colectivo, ¿ya? Cuando uno participa quizás tiene elementos que es más fácil quizás desligarse de la situación de otros porque de una u otra forma es un participante, pero cuando la palabra tiene como militar de disciplina, pasa a ser un compromiso colectivo, no solamente con lo que uno piensa, sino también con lo que estamos pensando en conjunto, ¿ya? En ese sentido, este modelo organizativo de anillos concéntricos reúne a sus militantes en tres grandes como concepciones teóricas, tesis, por así decirlo. La primera es a cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, ¿ya? Esta es una frase histórica dentro de los procesos de la construcción de los movimientos obreros del siglo XIX, del siglo XX, que debe hacer relación sobre todo a las propias diferencias que tienen los seres humanos al establecer sus potencialidades, sus necesidades y sus capacidades, ¿ya? No somos todos iguales y no todos tenemos el mismo tiempo. No todos tenemos el mismo tiempo y tenemos la misma voluntad de entregar nuestro tiempo a los asuntos de la polis, por así llamarlo, ¿no? Y en ese sentido, reconocer cada uno como un ejercicio individual y un ejercicio colectivo, cuáles son las capacidades y las necesidades, es fundamental para poder empezar a pensar en los anillos, ¿ya? Esto tiene que ver con una aceptación de que la realidad de una u otra forma no permite las estructuras democráticas jerárquicas, ¿ya? Que al final termina siendo los que menos participan vagón de cola de los que más participan. La idea de esto es reconocer que hay algunos que básicamente no van a participar tan activamente, pero que su compromiso y su nivel de disciplina cuando se de una u otra forma comprometa algo, está latente, ¿ya? O sea, esto no es desligarse, sino que es más bien sectorizar ciertos elementos. Un segundo elemento que es súper importante y está como plataforma para entender el modelo organizativo de anillos es la libre asociación, ¿ya? Uno cuando, por lo general, y a todos nos ha pasado, que cuando hay niveles distintos de responsabilidad, de tiempos involucrados en la organización, a uno como que de una u otra forma le da rabia que los demás no tengan el mismo tiempo y suelen generarse roces en torno a este tipo de situaciones. Lamentablemente o favorablemente, esto es libre asociación. Nos organizamos porque cada uno tendrá su razón, obviamente, pero como dice la fraseología, nos organizamos por amor, ¿ya? Y en esa libre asociación está la riqueza de nuestras organizaciones. Y la libre asociación, a diferencia de este sentido muy legalista de que mi libertad termina donde empieza la de al lado, más bien es el sentido contrario de que mi libertad empieza cuando empieza la del de al lado. De una u otra forma, reconocer las distintas capacidades, las distintas necesidades, es reconocer también que nos asociamos libremente y que por ello estamos realizando este tipo de cosas y no son obligaciones, ¿ya? Son responsabilidades, pero no obligaciones. Y eso yo creo que son cosas que a uno se le olvida en el trajín o que van siendo ideas secundarias a los procesos organizativos cuando debiesen tener más relevancia, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se expresa? En niveles y capacidades de voluntades militantes diversas, ¿ya? Cada uno puede aportar dentro de lo que pueda, dentro de lo que quiera, y la responsabilidad, de una u otra forma, debe ser el llamamiento. Uno se compromete a lo que puede hacer y no se compromete a lo que no puede hacer. Y esas son cosas que aquellos que tenemos de una u otra forma el problema de decir que no, de no saber decir que no, es algo que de una u otra forma también hay que empezar a verlo. Los dirigentes sociales por lo general se sobrecargan en pegas,
considerando que de una u otra forma tienen más trajín y más capacidades dentro de algunos elementos, burocracia o lo que sea, pero que de una u otra forma no es la mejor situación llevarse toda la pega porque uno sabe hacerlo, ¿ya? Las capacidades y las voluntades son esenciales de reconocer en cada uno de los grupos que se van a conformar. ¿Y por qué? Porque estos modelos no son para reaccionar a la coyuntura. Por ejemplo, un comando político de campaña no puede responder bajo el modelo de anillos, ¿ya? Porque estos no están, son muy lentos para reaccionar a la coyuntura, pero son eficientes para transformar lo estructural, en la medida de que de una u otra forma salgan exitosos los procesos de conformación orgánica, ¿ya? En ese sentido, no sirve, como comentaba anteriormente, para una campaña con plazos definidos, por ejemplo, por la institucionalidad, pero sí, por ejemplo, le sirve a los comités de vivienda para conformarse dentro del barrio, poder ubicar lugares donde poder construir casas y todo al alero de la organización territorial, ¿ya? Y ahora vamos a pasar entonces al modelo ya, al esquema. Espero que no esté muy complicado. Siempre los esquemas es difícil de explicarlo. Pero aquí tenemos, a ver, voy a poner pantalla completa, a ver si se ve. Voy a correr un poco acá. Ya. El modelo de anillos, ay, me salió un gallito. El modelo de anillos está conformado entonces por 3 grandes anillos, los cuales tienen las características que cada uno de esos anillos comprende diferentes voluntades y capacidades y tiempos de cada uno de los militantes, ¿ya? Imaginemos, por ejemplo, vamos a hacer 2 casos. Uno que somos una organización territorial y otro que somos una organización de organizaciones, ¿ya? La conformación de este tercer anillo, que serían las organizaciones territoriales, en este caso, por ejemplo, pensemos en una organización territorial, un ejemplo, JAO. No sé si que vaya a dar los mejores ejemplos, porque no conozco la realidad particular de JAO, pero es un modo explicativo. La organización territorial de JAO es todo esto, ¿ya? Todo vendría siendo JAO. Pero JAO tiene un área 1, un área 2, un área 3, un área 4, hasta el infinitum, que tienen que ver con los ámbitos de desarrollo que está tratando JAO. Por ejemplo, el área 2 pudiese ser perfectamente vivienda. Entonces, las organizaciones o las comisiones de trabajo de vivienda de JAO conforman el área de vivienda, ¿ya? Así también puede ser el área 3, que llamámosle bienestar comunal. Uy, ¿qué pasó? Ahí se rayé el modelo. No pesque la raya, no sé cómo sacarlo. El modelo de este área 3, por ejemplo, viendo bienestar propio, las organizaciones que estén, o las comisiones, o los grupos de trabajo que estén hablando entonces sobre bienestar de la población, van a estar organizados en torno, entonces, en una organización territorial que llamémosle comisión de trabajo, pero esas comisiones de trabajo, entendiendo ya que cada uno tiene que ver con un área específica, un ámbito del desarrollo, va a tener un cuerpo de responsables, ¿ya? ¿Quiénes son este cuerpo de responsables? El segundo anillo. Este segundo anillo, la gracia es que son todas aquellas personas que están conformando activamente estas comisiones, ¿ya? Estas comisiones, por ejemplo, no sé, Navidad para los cabros chicos en los pasajes o en la población. Tenemos este grupo que son todos los vecinos que están poniendo la cuota, que están participando de la conformación, pero el grupo encargado son alrededor de 5, 6, hasta 10 personas más o menos por comisión, dependiendo obviamente de la cantidad de gente, que tienen una responsabilidad dentro de su comisión. Esta responsabilidad de la comisión
de una u otra forma permite que estos, que son la organización territorial, no pierdan el tiempo y las ganas, por así decirlo, de meterse en las cosas que tienen que ver con la organización propia, de comprar los regalos, de organizar a qué hora, de los parlantes, de todo este tipo de cosas. Este segundo anillo tiene una flexibilidad muy amplia, ¿ya? Puede ser que sea una persona que casi no participa y sería más bien de la organización territorial como el conjunto, como de lo que sería una persona que está muy involucrada, que está dando la mayor cantidad de su tiempo posible dentro de estos procesos y que se coordina entonces territorialmente con los distintos otros coordinadores territoriales por área, ¿ya? Aquí no estamos hablando de una persona o de un cargo, sino que estamos hablando de voluntades, de capacidades. Pueden ser 8 como pueden ser 3, ¿ya? Tiene que ver sobre todo la coordinación territorial con la voluntad y el tiempo de disposición, entonces, por ejemplo, generar la interrelación entre el área de vivienda y el área de desarrollo o bienestar comunal, ¿ya? Entonces, cada uno de estos anillos habla sobre grados de responsabilidades y cada una de estas áreas habla, chuta, me pasé, ay, y cada una de estas áreas habla sobre los ámbitos en que de una u otra forma se está desarrollando aquel programa. La coordinación territorial no es nada más ni nada menos que un cuerpo ejecutivo, no es deliberante. Quien delibera es el anillo, el tercer anillo, ¿ya? El que ejecuta es el segundo anillo y el que coordina es el primer anillo. Aquí la idea no es sobrecargar, los que estén, por ejemplo, en el primer anillo, por antonomasia, están en el segundo y en el tercer anillo, porque participan de su organización territorial y son parte de los cuerpos responsables, ¿ya? Pero esas personas que están dentro del primer anillo son los que se están conformando, entonces, por ejemplo, para hablar con el cordón cordillera, el cordón de la Florida, ¿ya? Tienen instancias más ejecutivas, como cargos de vocería, pero no son los ejecutantes plenos, ¿ya? Es decir, que la ejecución de las acciones de las organizaciones están dadas por el segundo y el tercer anillo. ¿Por qué? Porque se acepta que cada uno tiene niveles distintos de intereses, de voluntades y de capacidades y que no todos vamos a estar haciéndolo todo, pero sí vamos a estar de acuerdo con las cosas que se estén haciendo porque lo conversamos antes de forma deliberativa y democrática, ¿ya? ¿Qué pasa dentro de estos procesos? Aceptando entonces estas tesis de que lo insistí hasta el cansancio de las voluntades y las capacidades, una persona que esté en el tercer anillo, perfecto, la idea es que pase constantemente las personas del segundo al tercer anillo y que no se vayan del segundo anillo, ¿ya? Este es un modelo de captación de gente, por así decirlo, de trabajo, pero aceptando las diferencias, ¿ya? La idea entonces es que del segundo pasa al tercero, o sea, del tercero pasa al segundo, perdón, al revés, y que desde el segundo anillo, es decir, de estos cuerpos responsables, emerjan cada vez más coordinaciones territoriales, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es el corazón de una u otra forma de las organizaciones territoriales. Son aquellas personas que de una u otra forma tienen capacidad y tiempo para entregar mucho más que incluso que los cuerpos responsables que solamente se encargan, no sé, estoy pensando desde las actas a conseguir implementos para dicha actividad. De una u otra forma, este es el central en términos futbolísticos del equipo, ¿ya? El que marca los tiempos, el que está viendo de una u otra forma que la coordinación del programa se vaya ejecutando. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es atraer más vecinos, atraer esto que sería algo así como un cuarto anillo, muevo el mouse y se mueve todo, es constituir este cuarto anillo que está constituido básicamente de vecinas, vecinos que no están atentos, que no están dentro del modelo,
que no son pertenecientes a ningún tipo de organización, que no están dentro del pendiente de la junta, ni de la Junta de Vecinos, ni de JAO en este caso, por ejemplo, pero que los queremos integrar. Entonces, ¿cómo se integran? Se integran al tercer anillo. Hay gente que, por ejemplo, aquí presentaban a un Vladimir que había estado desde el cuarto anillo y había pasado inmediatamente a un cuerpo responsable que estaba bastante motivado. Esas cosas, de una u otra forma, suelen suceder, pero en menor grado que lo que es el convencimiento de las personas que no se organizan, de organizarse o al menos de estar pendientes de las decisiones. ¿Ya? Ahora, al revés, pensémoslo no como una organización territorial, lo micro, como lo pudiese ser una organización poblacional o vecinal, sino que en una asamblea de asambleas, ¿ya? Y en este caso es súper interesante que el modelo, obviamente todo depende de las decisiones, se puede dar por ámbitos de trabajo. Por ejemplo, no sé, área 2, el feminismo, el área 1, el ecologismo, área 4, la vivienda, o el área 3, economía, por ejemplo, o por organizaciones territoriales, como una especie de federación, ¿ya? Que permite descomprimir cierta cantidad de reuniones, del ajetreo organizacional a las personas que de una u otra forma no están ni con el convencimiento ni con la disponibilidad horaria para poder pertenecer entonces a estos núcleos organizativos, ¿ya? La idea entonces, por ejemplo, acá estaría una organización territorial con su propia organización, asamblea vecinal, pero con su cuerpo ejecutivo que está trabajando por comisiones dentro de una coordinación ya más macro. Y todo esto, como repetíamos anteriormente, para poder atraer a más gente. Esto es una especie de que funciona, de una máquina de trabajo vecinal, de desarrollo territorial, en donde las decisiones, obviamente, y tomando y siguiendo con el ejemplo, se toman en el tercer anillo, ¿ya? Y el tercer anillo es el soberano, por así decirlo, y estos cuerpos responsables y coordinadores más bien son ejecutores, son voluntarios de esta expresión soberana que de una u otra forma se ve plasmada por este programa, por este plan, por esta idea de planificación territorial, por las reivindicaciones de una u otra forma que queremos alcanzar y del plan de cómo lo vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, de una u otra forma, se va configurando un etos colectivo, un trabajo que va más allá solamente de la mera expresión orgánica de los pequeños grupos de, digamos, los juntas de vecinos, sino que también puede ser extrapolada a distintos grupos que estén trabajando distintas cosas, pero busquen también una coordinación entre sí, sin las aparatosas reuniones entre todas los pertenecientes a las organizaciones para ver el clásico que se ha vuelto en pandemia. Esta reunión pudo haber sido un mail, ¿no? Se ha dado harto de una u otra forma, y eso es expresión solamente de la poca capacidad de vislumbrar un poco los tiempos políticos que van teniendo cada una de las organizaciones, y en función de lo que ya decíamos que es nuestra tesis central, de que cada uno tiene capacidades y tiempos distintos, y que la libre asociación es lo que nos junta, y no la sola responsabilidad o el mero activismo, ¿ya? Eso a nivel de exposición es un modelo flexible, es un modelo que está basado, como decíamos entonces, en segmentaciones, en aceptación de los diferentes grados, que al final es lo que pasa de compromiso, que pasa en las organizaciones, y que permitirían quizás poder, no sé si solucionar, como decían en el tetelones de la reunión, todos los problemas organizacionales, pero al menos hay un modelo aquí al cual echarle mano, al cual modificar, porque todas las organizaciones son distintas,
porque todos los tiempos son distintos y eso ya es una premisa que en estos tiempos no podemos ya dejar a un lado para nuestros propios intereses. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Ahora entraríamos a la fase donde se abren las palabras para quienes quieran hacer preguntas o hacer algún comentario. La dinámica que vamos a utilizar, donde hay mucha gente, es que levanten sus manos ahora todas las personas que quieren la palabra y vamos a hacer una lista con esta primera ronda de preguntas. Entonces, ahí voy anotando, voy diciendo a quienes ya están anotados para que puedan bajar su mano. Evelyn. Víctor. De momento parece que Evelyn y Víctor nomás pidieron palabra. Si hay alguien que la pidió y no la estoy viendo, Javi. Sixto. Guillermo. ¿Alguien más para anotarle ahora? Ya, entonces partiría con su intervención Evelyn. Gracias, compañerito. Oye, Martín, buenísima la presentación, gracias. Tengo una duda, porque me queda claro como el modelo teórico, pero cómo metodológicamente, cómo opera en la práctica. O sea, cuando tú implementas, por ejemplo, este modelo en una organización territorial, ¿con qué metodología trabajas para llevar a cabo la definición de estos 3 anillos concéntricos con los ámbitos que cada uno contiene? Porque sería interesante un poco que nos des algunas luces respecto de la operacionalidad de este sistema, ¿no? Porque en el fondo yo me imagino que los que estamos acá, las que estamos acá, dentro de la organización, dentro de las asambleas territoriales, podemos transmitir esto, pero la idea es aplicarlo como una especie de facilitadora o facilitador para que esto ocurra. Eso, compañerito. Gracias. ¿Cómo lo hacemos, Eric? ¿Juntamos preguntas o vamos respondiendo una a una? ¿Cómo te acomoda más a ti? Quizás juntar como por si es que se van repitiendo para que Ya. no... Ok. ¿De a cuántas? ¿De a 3? Ya. Ok, entonces vendría Víctor. Bueno, Martín, muchas gracias. En realidad, súper interesante tu exposición y clara la manera de ponerlo. Te felicito. Para mí me quedó súper claro el sistema. Ahora, lo que no me queda claro es cómo, no sé, cómo se maneja la información en estos casos, ¿ya? ¿Cómo el flujo de información para que, ¿no es cierto?, la asamblea se mantenga informada? O sea, aquí está claro que, digamos, que es una forma de organizar, pero también cómo se maneja la información es súper importante. Eso. Gracias, Víctor. Bueno, Javi cede su palabra y tendría la palabra Sixto. Hola. Mira, yo también me sumo a las felicitaciones porque lo encuentro que está muy claro y un poco nosotros ya lo veníamos haciendo, yo creo, sin saber. Nosotros estamos funcionando de esa manera sin habernos dado cuenta, lógicamente, que no vamos a estar diciendo que nosotros hemos hecho eso, fíjate, sin saber. Y bueno, hay cierta experiencia, también hay otros anillos que funcionan, por ejemplo, como equipos de seguridad y son muy efectivos. A mí hay un vacío que me provoca algo, porque, por ejemplo, vamos a lo concreto con nosotros, porque estamos aquí reunidos para ver la manera de hacer más efectiva y más eficaz nuestra labor. Eso es lo que todos queremos, crecer y ser, en el fondo, tener un poco más de poder. Todos los que participan, digamos, nosotros estamos como asamblea, supongamos, adquirimos o empezamos a trabajar así, cosa que ya estamos haciendo, como te dije, no creo que haya que ser
vamos, estamos trabajando y creo que vamos a seguir trabajando con esto que tú nos manifiestas tan bien especificado aquí, pero cuando nos juntemos con otras asambleas, estarán dispuestos ellos a trabajar de esa manera porque se provoca un vacío, digamos, a mi modo de ver, de liderazgo. Los liderazgos se van dando en forma natural, porque, por ejemplo, nosotros estamos ahora parados en la idea de juntarnos con otras asambleas. Esa otra asamblea con otros grupos de asambleas y formar un gran grupo de toda la Florida. Además con una presión y una rapidez que tú comprenderás porque el 15 de enero hay que tener inscritos los candidatos. Entonces, quizás hubiera sido muy interesante haber tenido tiempo de hacer esto y estar preparado, pero la vida no es así y no podemos quejarnos ni llorar sobre la leche derramada y hay que echarle para adelante nomás. Entonces, los otros compañeros estarán dispuestos o nosotros, independiente de ellos, podemos trabajar con nuestro sistema de anillos. Pero va a llegar un momento en que si ellos no están dispuestos, por ejemplo, puede llegar una asamblea, yo he visto compañeros brillantes de repente que son de asambleas muy chiquititas, cosas así, y se va a provocar la injusticia de que, por ejemplo, esos compañeros con menos cantidad de militantes, me gustó, entre paréntesis, que manifestara que son militantes porque uno adquiere un compromiso. Bueno, eso es importante y no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver con los partidos políticos, no es un término, qué bueno que lo aclaraste. Entonces, a mí me provoca ese problema, porque nosotros yo creo que estamos funcionando, tenemos que sacarle filo y brillo a muchas cosas, pero nosotros estamos funcionando así, nos ha ido bastante bien, porque no han habido mayores conflictos, pero ¿qué va a pasar cuando nos juntemos con otros? ¿Cómo tú nos podrías alumbrar un poquito el camino? ¿Qué nos podría suceder? ¿Y qué manera de enfrentar eso? Porque va a ser interesante, nosotros nos vamos a ver enfrentados a eso dentro de los próximos días, digamos. Así que te pediría eso yo, como pregunta. Eso es. Ahora la palabra de Martín para responder estas 3 preguntas. Ya. Miren, de partida, esto olvidé mencionarlo de hecho era la última diapositiva y la voy a mostrar ahora, de que esto ya se hace, ¿ya? Esto es un modelo de lo que es el movimiento solidario Vida Digna, y que lo que busca de una u otra forma es la construcción de la comunidad organizada. Los chiquillos y chiquillas están presentes en La Bandera, en Huechuraba, en varios territorios, y lo que ellos constituyen, a diferencia de lo que de una u otra forma acá expongo, es un movimiento que de una u otra forma tiene una búsqueda más allá de la sola organización territorial, no sé si es la sola, pero de la organización territorial, sino que tienen una ideología, por así decirlo, mucho más clara con respecto a sus modelos organizacionales. Entonces, respondiendo un poco a las preguntas de cómo se conforma, cuáles son las metodologías, etcétera, no hay, si bien existe este ya movimiento que está alzándose, bla, bla, no existe una forma unívoca de desarrollarlo. ¿Ya? De partida, cualquier tipo de transformación orgánica implica tiempo, ¿ya? Y este tiempo, de una u otra forma, no responde a los tiempos institucionales, responde solamente a las capacidades de los territorios. ¿Cómo se aplica? Básicamente se aplica bajo la medida de los diseños propios de las organizaciones. Es muy difícil poder contestar una pregunta con una metodología específica porque cada una de las organizaciones territoriales tiene tiempos específicos, tiene formas de entender las organizaciones de una forma específica. Y lo que se necesita de una u otra forma es el consentimiento y los acuerdos. ¿Cómo se conforma, por ejemplo, un modelo de anillos en una organización territorial? Primero, estableciendo qué son las labores y misiones, por así decirlo, de cada uno de los anillos, ¿ya? En un tercer anillo, por ejemplo, una persona que es parte de la organización territorial, pero que tiene un negocio, por ejemplo.
y que tiene un negocio y participa porque le interesa, por ejemplo, estar metido en la parte económica de la red de abastecimiento, algún elemento así. Pero esa persona no va a estar, digámosle así, comprometida al 100% ni va a conformar un segundo anillo, a menos que, claro, obviamente le interese mucho, ya sería un particular, pero una particularidad específica, pero el vecino que tiene intereses con respecto a este tipo de cosas se va a conformar en torno a lo que puede poner, por ejemplo, plata, pequeñas cuotas. Y así está conformada, por así decirlo, los mínimos por cada uno de los anillos. El segundo anillo se conforma entonces por las personas que son los responsables de dichas comisiones. Es decir, si es que el vecino que quiere, que es dueño de un negocio del barrio, está en la comisión económica, por ejemplo, lo más probable es que ese vecino no va a estar coordinando ni va a estar responsable de la parte económica, pero sí, por ejemplo, las personas que de una u otra forma le interese las redes de abastecimiento, bueno, con la pandemia se hicieron más conocidas, se proliferaron allá en Santiago, en la grande urbe sobre todo. Y este segundo anillo, de una u otra forma, responde a las propias necesidades que tienen las organizaciones de esas labores, ¿cachai? Porque no existe ¿cómo decirlo? Una metodología que permita seleccionar cuáles son las comisiones o no las comisiones. Siempre hay comisiones, más allá de que son comisión estricta o comisión esporádica, ¿ya? Siempre hay grupos de trabajo que sean espontáneos o no, siempre tienen, como decía Sixto, si no me equivoco, roles y liderazgos distintos. Y por tanto, en ese sentido, la comprensión de los roles y los trabajos y tareas, por así decirlo, de cada uno de los anillos, responde solamente al programa, ¿ya? Responde a lo que ustedes se doten de qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, un programa puede ser, de aquí a 2 años queremos tener una plaza en el barrio, específicamente, o por ejemplo, ahí en Jardín Alto con Jerónimo, tener una sede, estoy inventando. Y el programa va a decir entonces que el segundo anillo tiene que encargarse de ver, tanto buscar los recursos como no sé, autogestionar, etcétera. Y el primer anillo lo que va a estar haciendo básicamente son como las caras visibles, son los voceros, son los que de una u otra forma están con toda la información que está circulando. Y esa es con eso paso a la segunda pregunta, no fue la segunda, si no me equivoco, sí, fue la segunda, que tiene que ver con los niveles de información y cómo se pasan las informaciones de anillo a anillo, ¿ya? Antes, por ejemplo, con Eric conversábamos que se habían constituido a WhatsApp y que de una u otra forma pasaba que existía un grupo gigante y un grupo pequeño, ¿ya? En ese grupo pequeño de WhatsApp, no sé, llamémosle 20 personas, de un grupo grande de 100, pongámosle, ese grupo pequeño no es el primer anillo. Ese grupo pequeño está constituido por anillo primero y anillo segundo, ¿ya? Pero las comunicaciones que pasan por el primer anillo debiesen ser conocidas por el segundo anillo, ¿ya? Y así también las acciones realizadas por el segundo anillo deben ser conocidas por el tercer anillo. ¿Por qué? Porque el tercer anillo es el soberano, ¿ya? Más allá si se expresa en comisiones, si es que, no sé, una organización por pasaje, o si es que las tareas se dividen en torno a no sé, las características propias, siempre hay una división del trabajo. Nunca todos hacen todos. Y eso de una u otra forma también se expresa en estos anillos. Entonces, la información, ¿cómo se traspasa? Obviamente se traspasa en estos medios digitales. Hoy en día yo creo que ya es imposible pensar en otra forma no digital de comunicación. Bueno, estamos aquí mismo. Pero que de una u otra forma tiene que existir comunicación interanillos, ¿ya? El primer anillo es también del tercer anillo, y por tanto las acciones del primer anillo se dan cuenta en el tercer anillo, pero en la asamblea general,
no es necesario que el tercer anillo sepa cuánto costó la cotización de las maderas para hacer la sede, por ejemplo, en caso burdo. ¿Ya? No tienen por qué saberlo, no tienen por qué haber ido a la reunión con el concejal que iba a apoyar o el constituyente o X, ¿ya? Pero sí tiene que ser informado de que va a pasar eso, de que al final es una asamblea solamente que, sincerizando los puntos de vista, no funciona de forma tan distinta de como los de una u otra forma van funcionando, pero como sincerizando estos elementos. Y lo último que preguntaban con respecto a cómo nos podemos juntar con otros, es una pregunta difícil porque partió de una premisa que creo que la dije en un momento y voy a hacer énfasis. Este tipo de modelos organizativos no sirven para candidaturas, no sirven para los constituyentes, por ejemplo, ¿ya? Esto sirve para que incluso pasando el proceso constituyente, las comunidades se fortalezcan, se robustezcan, diseñen y planifiquen su territorio, accionen su territorio, más que corresponder a la coyuntura política del momento o por muy estratégica que pueda ser. No sirve para eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es mover un círculo para mover otro círculo. Y eso es aparatoso si es que se quiere hacer algo express. Pero si es que va con planificaciones, con Cartagán, no sé, alguna de estas herramientas para poder ir realizando objetivos, va a ser mucho más útil porque es muy, no tiene la característica, no busca ir a la institucionalidad como tal, porque como les decía al principio, este es un modelo que viene, que si bien se hace allá en Santiago, por el Movimiento Solidario Vía Digna, nace y se nutre también de estas ideas indígenas de que somos comunidad, tenemos raíces comunes, vivimos en el mismo territorio en este caso, y como tal no habría una posición en torno a los elementos que son de demasiado fuera de la propia organización. Ahora, con respecto a cómo se juntan, bueno, no conozco el caso, pero por ejemplo yo me imagino que de aquella del cordón, cada uno, como les decía anteriormente, puede, en estos anillos, las organizaciones pueden ser o ámbitos o pueden trabajar por temáticas, ¿ya? Y esas son decisiones que la toman ustedes. Yo ni siquiera les podría recomendar porque lamentablemente no conozco las realidades de cada una de sus asambleas, pero que sí es interesante que pudiese reflexionar en torno a ¿queremos ser conjuntamente anillos? Yo creo que por ahí va la respuesta, cómo nos juntamos con los otros. Ahora, ¿cómo se juntáis con otros que no son anillos? De la misma forma que las organizaciones bilaterales, por así decirlo. O se juntan los del primer anillo o los del segundo anillo con los representantes de las otras organizaciones y no habría mucha diferencia en ese sentido. Así que lo que se busca es algo distinto de conformarse como anillos en grupo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el valor de conformarse en anillos en grupo es una decisión de incidir en el territorio más que buscar las coyunturas específicas en ese sentido, ¿ya? Pensemos esto como un modelo de desarrollo territorial, urbano, en sus propias características, más que una aglutinación o no una aglutinación, más que un modelo de relacionamiento entre organizaciones. ¿Puede serlo? Sí, pero las que decidan ser anillos, las que decidan ser parte de este gran, por ejemplo, el cordón se puede conformar como un anillo, pero eso no necesariamente implica que los que vayan a relacionarse el cordón vayan a hacerlo también, ¿ya? Un poco eso, no sé si queda claro. Creo que sí. Vienen, que hay 4 palabras pedidas. ¿Hay alguna otra palabra para anotar?
entonces viene... ya, entonces con esto cerramos entonces las palabras. Entonces, si es que alguien quiere una palabra, diga ahora o calla para siempre, ¿no? ¿Nadie más? Ya, viene Guillermo. Eric, dile al compañero que en la medida que va hablando se le va bajando el volumen por algún motivo. Y es interesante escucharlo, entonces avísale, por favor. Ya, sí, quizás te alejaste un poco del micrófono, Martín, como que al final de tu intervención se te empezó a escuchar más bajo. Ya. ¿Se escucha bien ahí, sí? Ahora sí. Bueno, primero mi disculpa a Martín por no haber llegado a tiempo. La verdad es que estaba en otra reunión y me salí para poder llegar a esto porque me interesa el tema, digamos. Algo he leído sobre esto por mi misma profesión, digamos, me lleva a estudiar, pero esto tiene que ver con la administración, como un instrumento científico, la administración de una organización. Aquí yo veo dos aspectos que resultan interesantes. Uno es el aspecto individual y el otro el aspecto colectivo, que es lo que Martín ha enfocado. Y de una u otra manera esto individual, esto de los 3 anillos, tiene que ver una relación con el colectivo porque tiene que ver con la formación personal. Cómo en forma integral nosotros asumimos esto y eso lo replicamos en el colectivo. En los periodos anteriores, nosotros, me recuerdo cuando uno ingresó a un partido, se hablaba de los cuadros políticos. Y el cuadro político era un personaje que tenía una gran capacidad para estudiar, para analizar, tenía además la conciencia, lo que se llama compromiso, la conciencia política, ¿ya? Que era la motivación, el gallo entregado, y la creatividad, o sea, era capaz de enfrentar en cualquier circunstancia y en cualquier lugar el trabajo. Un militante integral, ¿ya? Se le mandaba un trabajo y él tenía que saber cumplirlo en las distintas etapas. Ese era el funcionamiento, lo que se llamaba cuadro político. Bueno, ese es un trabajo que se ha desarrollado en esos términos y eso adquiere hoy día una connotación distinta, porque de una u otra manera todos tenemos capacidades, potencialidades para desarrollarnos. Y si no las tenemos, tenemos también la posibilidad que se nos abre para estudiar y para aprender, ¿no? Y bueno, esta cosa de la movilización nos ha llevado a adquirir un compromiso, fundamentalmente las nuevas generaciones que han ido tomando esta rabia, este abuso y transformarlo en un movimiento. Bueno, y la creatividad hoy día es cada vez más amplia y fundamentalmente ayuda a todo esto de la tecnología. Bueno, en lo colectivo está centrado un poco lo mismo de lo que mencionaba Martín. Evidentemente que se cumple cada una de las actividades que ahí se dan, digamos, ¿ya? También este es un sistema que viene desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo en una oportunidad en que trabajé con el Colegio de Profesores, se produjo una crisis política en el PC y Pavés se fue del PC y formaron lo que se llamó la Fuerza Social. También en esa época o un poco antes se había formado la SUR. Y ellos venían pensando la forma de cómo desarrollar el trabajo. Entonces hablaban de los colectivos. Entonces también tenían formas horizontales de trabajo, ¿ya? Y generaron toda una situación de cómo ir enfrentando y discutiendo. Por lo tanto, de esas ideas eran nuevas. Como también muy bien decía, ¿cuánto se llama nuestro querido amigo Sixto? En términos de que nosotros hemos ido un poco asumiendo esa misma situación. Yo me encontré con eso. Pero además hay un elemento muy importante en esto. Resulta de que hay una tradición política, hay una formación, hay una situación que ya, un statu quo que viene ya planteado. Pero hoy día se presenta un nuevo elemento nuevo, el movimiento social, el movimiento como el JAO, por ejemplo, y no es el JAO único, sino que una serie de organizaciones que se han dado, no son partidos, pero tienen las características de un partido, en el sentido de que son organizaciones políticas, no son organizaciones funcionales, no obedecen a determinadas tareas, sino que estas organizaciones políticas engloban todo. Eso es lo que hace el partido. El partido político no es una cosa que yo veo, esta cosa en particular, sino que el conjunto de la cosa y se presenta para desarrollar las actividades del gobierno. Bueno, este movimiento político es algo nuevo. Y es algo que hay que discutirlo, hay que analizarlo. Yo creo que los estudiosos irán viendo de que este tipo de organización, que además es informal, a lo mejor en el futuro se formaliza, no lo sabemos,
pero caminamos a eso porque lo vamos acentuando cada vez más. Así que desde ese punto de vista te presentan también algunos elementos que son, desde mi punto de vista, un poco negativos y que tiene que, o sea, que son cosas nuevas, digamos. Una es que es el elemento de las limitaciones. Cuando uno es joven, tiene una disposición a motivación mayor. Cuando uno es más adulto, si bien es cierto, las tienen, las condiciones de uno no le da para hacer muchas cosas que quisiera hacer. Como que ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, ahí algunos pueden y otros no pueden. Entonces, puede ser el nivel de conciencia, el nivel conceptual mismo, pero el grado de entregar, hay diferencia. También influye el tiempo, también influye el trabajo, o influyen una serie de otras cosas que hacen que pueda disminuir no necesariamente la participación, sí, la participación puede ser, o hasta el mismo compromiso. Bueno, el otro elemento que también es importante y que está dentro del contexto de las organizaciones políticas tiene que ver con que toda instancia, todo movimiento debe tener un sistema ideológico, por decirlo así. Hoy día estos movimientos se manejan desde el punto de vista de objetivos mediáticos, de corto y largo plazo. ¿Cuál es? Lograr una mejor calidad de vida. ¿Ya? Y nos encontramos que el otro aspecto son las ideologías, con las utopías. Su relación futura es la utopía. Pero eso se cayeron. Entonces, eso sucede hoy día con la izquierda, por ejemplo, que todavía no tiene claridad. No hay una claridad respecto de un programa o un proyecto político definido. ¿Ya? Y por eso una terrible variedad. Y eso también hace que nazcan montones de iniciativas como esta que buscan el camino de eso. Yo tengo tres dudas, y que me gustaría que ahí nos aportara Martín. Una que la voy a repetir, que la planteó Sixto, me parecía bien, es respecto al rol de los liderazgos. Tú no lo contestaste, pero me gustaría que tú, Martín, pudierais ver eso, el rol de los liderazgos. El otro es las mayorías y sobre las minorías. Ese es un elemento que también genera muchas situaciones. Antes estaba la disciplina militante en que uno sabía ser minoría y bajaba el moño. O sea, conscientemente sabía que había perdido, por lo tanto, como el primero asumía lo que había ganado. Ya. Eso hoy día como que no se da, pero esa es mi pregunta. Mayoría sobre minoría, liderazgo, y lo otro, el elemento de controles. Y me refiero al elemento de controles cuando tiene que ver con la crítica y la autocrítica. Esas son como las tres cosas que me gustaría que pudiera darnos alguna luz respecto de eso, ¿ya? En lo otro, como te digo, yo veo que de una u otra manera nosotros hemos ido desarrollando un aprendizaje sobre lo que tú planteas, que resulta interesante. Gracias, Martín. Viene Héctor. Las palabras más breves, por favor, en virtud del tiempo, que varias palabras por delante. Gracias, Eric. Martín, felicitaciones por la presentación, súper interesante. Disculpa por haber llegado tarde, pero vengo recién saliendo del laboratorio. Mi duda tiene que ver con lo que decía Guillermo, el compañero anterior. Yo lo voy a centrar en la práctica, en la praxis, en la interna de una organización. Tiene que ver con la movilidad. ¿Qué tan flexible es esta orgánica? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en el círculo 3, algunos y algunas nos damos cuenta que hay un Miguel Enrique, hay un cuadro potente, pero que no quiere salir del círculo 3. ¿Cómo se mueve hacia el círculo 2 o hacia el círculo 1? ¿Sí? Y viceversa, si hay alguno que está en el círculo 1 que se está mandando condoro, alguna que se está mandando condoro, ¿cómo se mueve hacia el círculo 2 en términos de control? ¿Cómo se mueve hacia el círculo 3 en términos no sé si, no lo voy a llamar control de cuadro, pero sí de alguna forma de control del actuar de cada militante? Pero la pregunta es hacia la práctica. ¿Qué perspectivas se han dado dentro de los movimientos, dentro de las organizaciones que han adoptado esta forma orgánica? Porque al final, de alguna manera, todas las preguntas que nos hemos hecho igual dependen de la autonomía y de la independencia de cada orgánica, de cada asamblea, de cada organización, digamos. Pero en la práctica, ¿qué ejemplos tenemos? Esa es mi pregunta, compañero. Gracias. Y la siguiente palabra es de Betty, para luego darle a Martín
el momento. Hola, Martín. Yo lo que a mí me gustaría que pudiera... Betty, un segundo que se le acopla. Creo que quizás están muy cerca con Ruth, ¿puede ser? ¿Ya? ¿Ahí sí? Ya, pues. No, se sigue acoplando. Claro, sí, paso. Entonces, quizás Betty podría poner la pregunta por escrito, si es que no, si es que se sigue con el acople. Mientras, si quiere, Martín puede responder estas dos preguntas. Oye, pero se paró. ¿Puedo incorporarla? Ah, sí, ahora sí lo se voy a escucha hacer bien. breve. O sea, a mí me parece que... A mí se me imagina los tres anillos que tienen una cierta dinámica. O sea, me imagino que por ahí hay unos anillos como en movimiento. Y en ese sentido, un tema central es, para mí, es la soberanía. O sea, de hecho, digamos, es como un tema clave en este momento y cómo se juega la soberanía me importa mucho. Entonces, mi pregunta concreta es que qué condiciones y qué rasgos políticos y culturales, digamos, hacen que la soberanía esté radicada en el tercer anillo, ¿ya? Porque esa es la pregunta, ¿ya? Porque de alguna manera, para mi gusto, hay como una separación en ese sentido en lo que ocupa el lugar que ocupa el anillo 1, el 2 y el 3, que es donde está la soberanía, digamos. Lo veo como con solamente palabra, capacidad de moverse, etcétera, pero poco poder, o sea, no me queda tan claro ese elemento. Entonces, me gustaría si tú pudieras como ahondar en qué características o condiciones políticas y culturales hacen que la soberanía radique en el tercer anillo. Bien. Martín. Bueno, hartas preguntas. bien complejas, en verdad. Obviamente no existen respuestas unívocas, pero me voy a atrever con ciertos elementos. De partida, quiero hacer eco de algo que decía la primera pregunta con respecto al tema de el cuadro político, la forma de estructuración de los partidos ya básicamente leninistas, ¿ya? Que de una u otra forma más de alguno habrá participado y tiene experiencia en ello. Cuando se habla de los grandes líderes, los líderes carismáticos, incluso el hombre nuevo de Che Guevara, se obvia que estas personas también tienen falencias y muchas veces esta idea de los ídolos que se hayan acabado como que sacaron los grandes relatos, sí y no, ¿ya? Hay que comprender que la organización política leninista, marxista, clásica, PC, etcétera, viene de una tradición moderna en que acepta de una u otra forma las jerarquías como algo natural, ¿ya? Este modelo parte de otra comprensión, parte de la idea de las diferencias. Y esta posibilidad de las diferencias ya no es quedarse callado como posición de minoría solamente, sino de una u otra forma configurar una organización política que responda a sus bases y no las bases a la organización política, ¿ya? Muchas veces se pregunta qué me da a mí la organización política, y esa es la forma utilitaria de concebirlo. Pero aquí el llamamiento es al revés. Es ¿qué le doy yo a la organización política? Invertimos esa lógica. Ya no es la organización, yo soy parte de la organización, sino que la organización me pertenece como individuo colectivo, ¿ya? Porque de una u otra forma, en eso, y mezclándola con la última pregunta, en eso radica la soberanía, en que la asamblea ya no es solamente una asamblea, es un consejo, ¿ya? Entendiendo el consejo, no sé, como un consejo municipal donde ¿cómo se llama? Se deciden cosas, ¿ya? La asamblea ya no es solamente como el espacio habitual. De hecho, la idea es no sobrecargar las asambleas, sino que más bien mantener un sujeto político que esté
en la medida de sus posibilidades, en la inserción de la organización, ¿ya? Entonces, por tanto, es un modelo que se escapa de este rol de liderazgos estáticos, ¿ya? Hoy día es difícil de pensar Migueles Enríquez que no quisiesen estar dentro del segundo o primer anillo, pero que de una u otra forma es interesante el tema de los controles que se pueden aplicar hacia estas situaciones, porque somos humanos, porque muchas veces no nos damos cuenta de nuestros errores, ¿ya? Y en ese sentido los liderazgos ya no son el espíritu movilizador como la figura a quien seguir, sino de una u otra forma, y dado los niveles de organización que tenemos, incluso diciéndolo desde hasta el 17 de octubre, los líderes en Chile han sido empujadores, ¿ya? No figuras de elocuencia inconmensurable a los cuales los demás los va a seguir como modelos, básicamente. Entonces, hoy día quizás el rol de los liderazgos tiene que ver más con empujar, con dinamizar, con permitir reflexiones, más que dar las reflexiones y que los demás estén al alero de aquel líder carismático, ¿no? Y yo creo que esa es una gran diferencia de cómo se parte viendo esto. Entender nuevamente que hay para que existan anillos tiene que haber una libre asociación, ¿ya? Individuos libres que en su reconocimiento de la libertad del otro permiten entonces la organización. En ese sentido, cómo las mayorías y las minorías, cómo se resuelve ese problema. Las minorías siempre van a ser minorías. De una u otra forma, las posiciones diversas implican que algunos van a tener mayor grado de convencimiento y otros menos grados de convencimiento. Yo creo que aquí lo importante es que estos consejos, estas asambleas básicamente, tengan no la disposición de ganar posiciones, sino de generar posiciones. Y al final es un plano epistémico distinto del materialismo del siglo XX, del partido único o de la confederación de partidos, que ya de una u otra forma que el PC tenga 100 años implica que no funciona de una u otra forma. Entonces, ese tipo de cosas más, de control, o sea, de relación entre mayoría y minoría, bueno, siempre van a estar. El tema es que hay que generar una organización tal donde quepan todos. Y eso es lo difícil. Y eso ahí está un poco lo que hablaban, o alguien lo mencionó, el tema de la creatividad, ¿ya? La organización territorial, al ser territorial, al tener este componente que no solo es ideológico, sino tiene que ver con la comprensión del espacio, que si bien eso también es ideológico, pero de una u otra forma abarca más elementos que la mera intelequia de cómo debiesen ser las cosas, sino que cómo yo estoy viviendo las cosas, permiten al final moverse en otro plano, ¿ya? Este no es el plano de la disputa política. Con los anillos no vamos a ganar el municipio, ¿ya? Lo que vamos a hacer es generar una estructura propia que sea capaz de incluso arrebatarle funciones al municipio. Ese es como el gran paraguas, por así decirlo, o el gran objetivo. Al final es las instituciones propias de los pueblos, más allá de los aparatos estatales de turno o sus modificaciones. Entonces, yo creo que por ahí un poco va la cosa. Ahora, el elemento más interesante de estas preguntas, yo creo que tiene que ver con los mecanismos de regulación interna, ¿ya? Como decía antes, somos humanos y nos mandamos nos vamos por los carriles. ¿Cuánto dirigente no ha sido acusado de hablar por lo que solamente él piensa y es real, ¿ya? De una u otra forma, los controles que tienen que tener las asambleas tienen que ser en torno a las definiciones de qué son las atribuciones por cada anillo. Y eso solamente la pueden ver las asambleas. Si es que una asamblea dice, no, nosotros no tenemos voceros y nadie va a hablar por nosotros,
Es la definición. O sea, que nuestra asamblea, nuestras vocerías van a ser paritarias y van a ser 2 hombres y 2 mujeres. De una u otra forma no hay, una forma de mantener cierto establecimiento como para todos de un modelo, pero sí el llamamiento es que las asambleas de una u otra forma puedan configurar esas regulaciones. ¿Por qué? Porque de una u otra forma aquí hay que entender que la pertenencia a los anillos también es revocable, ¿ya? En ese sentido, si es que el dirigente, o si es que el vocero, o si es que el primer anillo con más perfil de Miguel Enríquez dentro de la organización se manda con las partes, es lo mismo que la democracia directa, se baja, se cambia. Y si es que ahí no hay otra persona que de una u otra forma tenga los roles, bueno, la organización de una u otra forma tiene que ser lo suficientemente madura para entregarle a sus participantes, a sus militantes, las capacidades. Porque las capacidades también no creamos que una persona aprendió a hablar, nació hablando y de ahí para adelante desarrolló todo. No, al final cada uno de las voluntades, o sea, de las capacidades tienen que ver con un tema de práctica. ¿Ya? La primera vez que se toma nota como la reverenda, pero la segunda va practicando, la tercera, y de una u otra forma, la organización debiese tener la capacidad de poder evidenciar, por ejemplo, y potenciar propios liderazgos, potenciar a los demás. ¿Cómo se hace eso? Pucha, ojalá tener la varita mágica de la participación, que yo creo que de una u otra forma es algo que el 18 de octubre fue la varita mágica la participación. Se están dando estas organizaciones que hasta el 17 de octubre eran muy ínfimas, ¿ya? Y que de una u otra forma se van potenciando las participaciones en las distintas instancias. La participación, la militancia también obviamente nace solamente, no sé si solamente, pero nace en gran medida de las problemáticas que se tienen. Entonces, de una u otra forma, la organización como este conjunto de ideas distintas, diversas, pero que están en un territorio mirando con los pies en el mismo lugar, de una u otra forma debiese tener la capacidad de pedir, por ejemplo, a un amigo antropólogo que pueda hacer un taller sobre este tipo de cosas, ¿ya? Y experiencias de liderazgo hay muchas, y hoy día yo creo que lo que más hay voluntarios dentro de las organizaciones, porque cada uno de los capitales culturales que tienen estas organizaciones al final son su red, son su potencia, son su poder. Y en ese sentido, las organizaciones territoriales debiesen tener estos mecanismos de potenciación, como también de control, por así decirlo, asumiendo que somos humanos, pero no es un control de cuadro, ni es una situación inquisidora, porque Sixto, si no me equivoco, o Guillermo lo decía muy bien, hay un aspecto que es individual y que es trascendental. Aquel que no quiera asumir las reglas de los anillos no puede pertenecer a los anillos, ¿ya? Y es un axioma quizá, y es la gran limitante también, que es convencer a los demás de participar de una manera quizás no convencional, no bajo los preceptos de la modernidad como tal, de todo el siglo XX, sino que más bien de una nueva, una forma no es nueva, y eso es lo terrible un poco de esta situación, que ustedes mismos lo decían, ya están funcionando muchas veces de esta forma. Entonces, tiene que ver con la sincerización al final de las propias voluntades y capacidades, y de cómo las asambleas y las propias creatividades expuestas en colectivo pueden ir mediando las múltiples situaciones que se van a dar a lo largo de la asamblea. Todo grupo humano es conflictivo y partamos de esa base, ¿ya? No hay forma de eludir las conflictividades sociales, pero de una u otra forma se puede operativizar ciertos procesos ejecutivos que permitan distender entonces las animadversiones propias de estos seres tan complejos y conflictivos que somos los humanos, ¿no? Vale, Martín, ahora vendrían las últimas 2 preguntas de Maite y Abel. Ya, mira, en realidad, uy, perdón, justo se me atravesó mi gato.
No, mira, más que nada, disculpen, más que una pregunta, más bien va a ser reforzar algo nada más porque me tengo que ir urgente. Así es que primero agradecer a Martín. Muy interesante el tema de la teoría de los, o esta forma, digamos, de los anillos. Creo que refleja muy bien, digamos, lo que estamos viviendo en muchas asambleas, muchas orgánicas. Es muy interesante. Creo que me hace mucho sentido a mí. Yo soy educadora, soy profesora de música. Hace muchos años, cuando recién empezaba a hacer clases, eh, me tocó un director de una escuela, me dijo algo que fue muy significativo para mí. Fue una de las cosas interesantes que me dijo en una sala de clases, me dijo: profesora, uno tiene a toda la sociedad. Están los líderes, están los que van a estar calladitos, que nunca van a sobresalir, pero todos son fundamentales, todas son fundamentales. Cada uno va a cumplir un rol diferente y hay que respetarlo. Eso hay que tenerlo claro y tener claro que no tienen que ser todos iguales o todas iguales, pero cada uno es fundamental y no hay que forzar a nadie. Lo encontré tremendamente sabio. Eso fue como el primero o segundo año que estaba haciendo clase. De alguna manera lo intuía, pero cuando alguien lo dice con palabras, se hace una realidad. Y he tratado de mantener eso claro toda mi vida, digamos, de docencia. Ya estoy a un año de jubilar. Así es que hoy día me parece tremendamente cierto y creo que es la realidad que tenemos que tener súper claro. En una asamblea donde estamos nosotros y nosotras trabajando, compartiendo o militando, como bien dijo aquí Martín, esa es la realidad. Somos todos y todas diferentes, más tenemos distintas edades, de todo, hay de todo. Y aquí estamos, tenemos algo en común y por lo tanto tenemos que ser capaces y aquí es donde se mezclan los anillos. Yo lo veo tan dinámico, a mí me parece una cosa que va, que viene, me lo imagino así, me lo imagino en una especie no sé, unos anillos que están como, que se entrelazan, que van y vienen. Me lo imagino en una cosa como muy, en anillos que vibran más bien, vibratorios. Eso me imagino yo. Y que cruzan, digamos, se cruzan, digamos. Entonces yo creo que es eso. Es difícil, es muy complejo, creo yo. Y también me hago preguntas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, definitivamente hay alguien que está muy, muy bien en un espacio, en uno de estos anillos, y que le cuesta estar en otro, y que no va a poder tal vez salirse de ese anillo, y que están todos contentos con que esté ahí? No sé. ¿Qué pasa, como dijo Héctor, también cuando alguien está en un anillo y es bueno que pase a otro? Porque también es bueno, yo creo, estar en todos los anillos y probar, porque es bueno tener la visión de los tres anillos, de los tres. Aunque uno esté muy cómodo en este y lo haga muy bien en el 1 o en el 2, es bueno también estar en el 3, O sea, si yo no conozco el 3, ¿cómo voy a saber bien cómo hacer el 1 o el 2? Yo creo que hay que estar en los 3, y si es necesario en el 4 también. O sea, de hecho, supone que uno pasó por el 4 va a llegar al 3 y así sucesivamente, no sé. Entonces es complejo, pero se construye día a día. Eso nada más, Martín. De verdad lo encuentro tremendamente dinámico, tremendamente alucinante, lo encuentro alucinante. Creo que lo estamos construyendo día a día y es como lo que se viene para adelante. Yo creo que es lo que se viene para adelante. Me parece mucho más dinámico que lo que era. Yo también tuve una militancia política hace muchos años y era, creo yo, radicalmente distinto a lo que es hoy día. Radicalmente distinto. Y creo que me gusta muchísimo esta nueva forma. Bueno, yo me salí hace montones de años un poquito por lo mismo, digamos, sentía que era muy estructurada, muy vertical, y eso me complicaba muchísimo. En cambio me acomodó tanto esto, digamos, yo soy bastante más vieja que la mayoría de los chiquillos que están acá, harto más vieja, digamos, pero como dije, estoy a un año jubilar, así que la diferencia es enorme, pero me acomoda tanto, digamos, esta forma, que siento que es tan diferente, es tan horizontal. Esa horizontalidad es compleja, pero a la vez es tan cómoda también, es tan
es mucho más humana, diría yo, además. Es mucho más humana, porque permite que cada uno y cada una se desarrolle de verdad. Desde sus características, desde las características de cada uno, es mucho más respetuosa, creo yo. Así es que eso, muy agradecida de tu exposición y espero que lo podamos replicar para hartos lados más. Ojalá cada uno y cada una de acá salgamos con esta idea de los 3 anillos y podamos replicarlo para hartos lados más. Gracias, Martín, y disculpen, tengo que retirarme porque voy a ir a otra reunión ahora. Así que buenas noches a todos y todas y todes. Chao. Chao, Maite. Abel dejó su pregunta en el chat. Te la voy a leer textual. Dice, me tuve que ir, dejo acá mi pregunta. ¿Cómo enfrentar la doble militancia cuando como orgánicas vamos a buscar generar desde el tercer círculo las posiciones y estos vienen con posición desde su célula o cuadro? Y lo segundo, ¿cómo evitar que el anillo ejecutivo más comprometido no se acabrone y permita que el funcionamiento se mantenga dinámico? ¿Cómo asegurar el dinamismo dentro de este anillo? Yo creo, para responder, desde el 18 de octubre, se evidenció algo que ya era muy latente en las organizaciones. Yo me organizo desde hace bastante años, 2009. Y de una u otra forma, el rechazo a la militancia, al partidismo, se enarboló, se estructuró como tal. Y a mí me da un poco de miedo ese rechazo a los partidos. Yo particularmente no milito en nada desde hace muchos años y no pretendo militar, pero de una u otra forma, las personas que militan en los partidos políticos también tienen una opinión, y si es que son de la organización territorial, también tienen de una u otra forma derecho a la participación. Lo que no quiere decir que esa persona, por ejemplo, sea elegida como vocera a pesar de sus potencialidades, por ejemplo. Si la asamblea desconfía de uno de sus participantes, es normal y está bien. De una u otra forma, ponerse el parche antes de la herida con las militancias me parece un poco sesgado, desde el punto de vista de que todos tenemos derechos con respecto a la planificación y al propio bienestar en el territorio. Ahora, es muy complejo lo que estoy diciendo también porque todos sabemos que los partidos políticos delinean dictan las líneas que los militantes operan en los territorios, ¿ya? En las organizaciones, en las federaciones, en las juntas de vecinos, en los sindicatos, y eso es así. Yo creo que es una realidad que más que sacudirnos de ella, tenemos que aprender a generar al menos los acuerdos necesarios para poder convivir democráticamente, ¿ya? Ahora, obviamente no es lo mismo tener a compañeras del PC o del Frente Amplio que tener a del Partido Republicano. Hay cosas que van a ser obviamente siempre posiciones de disputa y quizás no haya aveniencia, pero de una u otra forma el reconocimiento de que en diversas instituciones existen aliados que pueden conformar el tercer anillo, porque son parte del territorio, yo lo vería más como un asunto estratégico que como un asunto problemático, ¿ya? Siempre hay dos formas de enfrentar las cosas, o positivo o negativamente. Y a los compañeros que no hayan maquineado, que no hayan pasado a llevar a la asamblea, que sí tengan una posición, que puede ser una posición muy dura, pero que no hayan faltado a las reglas que se ponen a sí mismos, no debiese haber un problema, ¿ya? La conformación de estos partidos siempre va a estar ahí, lamentablemente. Y si que ustedes de una u otra forma van seleccionando quienes pueden estar dentro de las organizaciones, yo creo que podría haber ahí un sesgo que ya no sería territorial, sino que más bien sería funcional. Ya entender que el desarrollo territorial es mucho más que solamente nuestras ideologías, sino son las ideologías de todos que estamos planificando dónde vivimos, ¿ya? Y lo que hacemos y cómo queremos mejorar nuestro entorno. Ahora, creo realmente que la posición debe ser escuchada
y depende de la propia capacidad de los integrantes de las asambleas de hacer eco o no de esas posiciones, ¿ya? Al final tenemos que ser tan democráticos que les ganemos en las posiciones democráticas, ¿ya? Pero sin dejar de lado las cosas que de una u otra forma les interesan y que por qué estén participando. Y yo lo estoy pensando que el militante puede ser tan egoísta como lo puede ser no sé, tío del negocio del barrio, que también solamente quiere su posición. Y de una u otra forma, la apuesta, y esto es lo más difícil, y es lo que de una u otra forma más creatividad se necesita, es para poder llevar a cabo estos elementos que son, no siempre son contradictorios, y aunque sí, muchas veces lo son, pueden ser complementados en términos que de una u otra forma nos permitan como llevar a cabo decisiones democráticas que afecten a todos y de la mejor forma. Creo además que el tema de los dinamismos dentro de las organizaciones son lo más importante, porque como decía Maite anteriormente, esto es súper dinámico, ¿ya? Esto puede ser completamente de que un día para una actividad el anillo 2 esté conformado por ciertas personas y que el otro día ya, no sé, se aburrieron y no quieren estar, o viceversa, que una hija involucró a su mamá y ahora están las dos metidas en el segundo anillo y pasaron del segundo al tercero, y puede ser por la actividad o puede ser a nivel general. Si lo importante aquí es que se tengan claras cuáles son los roles de cada uno de los anillos, cuáles son las potestades, y en ese sentido las dinamizaciones sí dependen de los liderazgos, ¿ya? No hay una forma orgánica de dinamizar sin burocratizar, ¿ya? Las organizaciones. Siempre que hay una dinámica o no, es que tenemos que empezar a hacer de esta forma o de esta forma, por lo general no funciona si es que nos vamos al meollo, a lo fino. Y por eso es importante ver las trayectorias en general y no solamente el paso a paso, ¿ya? Y básicamente, nada, el tema de los anillos es una herramienta muy flexible. Ustedes lo pueden adoptar como quieran, ¿ya? Pero siempre y cuando sean voluntades colectivas y democráticas y deliberantes las que lo estén conformando. Pueden tener, no sé, las características que de una u otra forma nazcan de las organizaciones, pero sin olvidar de una u otra forma que este control democrático, que es lo que al final tiene el tercer anillo, es la capacidad de deliberar sobre sus integrantes, sobre la conformación de sus ideas y sobre cómo de una u otra forma estas dos cosas se conjugan para llevar la praxis de esta intervención territorial, ¿no? Yo creo que por ahí puede ir una tipo de respuesta, pero no existe ninguna respuesta fija, ¿ya? La idea de este tipo de conversaciones, de charlas, talleres, es que queden más preguntas, de que vayamos contestando con el tiempo y así ir robusteciendo las organizaciones a medida que van generándose estas situaciones, conflictos, enemistades, que son lógicas, son muy humanas, pero que de una u otra forma debiésemos tener la flexibilidad necesaria para que descomprimir al menos algunos elementos tensionantes para que estas diferencias no sean tan lapidarias para las organizaciones y que obviamente puedan tender al bien común, que es lo que buscan también en estas organizaciones. Eso. Bueno, para ir cerrando, bueno, para empezar, repetir nuevamente las gracias a Martín por su tiempo, por entregarnos esta herramienta súper interesante. La verdad es que parece que el tema da para mucho, mucho más. Y bueno, por tiempo, obviamente, no podemos seguir discutiendo eso aquí, pero la idea en realidad tampoco nunca fue esa. La idea más bien es que cada uno de ustedes se lleve esto, estos conocimientos, este insumo que nos entrega Martín, como para que cada uno de nosotros los puedan discutir en sus respectivas
asambleas o cualquier otra orgánica en la que participen y que consideren que pueda serles útil. También obviamente agradecer a todos los que están acá y también a los que se tuvieron que retirar porque entendemos que no es temprano, estamos todos cansados. Pero aún así queremos invitarles a una pequeña actividad interactiva que queremos realizar ahora. Obviamente nos hubiese encantado que todos pudiéramos hablar, que todos pudiéramos discutir más largamente, pero los invitamos a que se lleven esas discusiones, repito, cada uno a sus organizaciones, y para hacer esta pequeña actividad les vamos a pedir que ingresen a una página web, ya sea por su teléfono, por su computador, por donde quieran, que la dejé en el chat, que es www.menti, tal cual se escribe, menti.com, y ingresen un código, que es el número que les dejé aquí, se los voy a copiar de nuevo en el chat. Y lo que les va a aparecer en la pantalla de su computador o celular, lo que estén utilizando, son unas preguntas, ¿ya? Ya que no vamos a plantear estas preguntas y ya que no podemos escucharles a todos por tiempo, podemos ocupar esta herramienta y cada uno de ustedes tiene que ingresar la respuesta ahí. Voy a compartir la pantalla ahora, porque lo que va a suceder es que cada uno, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son tus principales motivaciones para organizarte? La página les va a dar la opción de responder 5 cosas, o 4, ya no me acuerdo. 4 o 5 cosas con 25 caracteres, o sea, una frase o si quieren simplemente una palabra. A la vez que cada uno de ustedes vaya respondiendo, se va a ir formando lo que se llama una nube de palabras y que no sé cuál va a ser el resultado, obviamente porque depende de nuestras respuestas. Y después de que hagamos eso, vamos a hablar un poquito y después vamos a hacer una pregunta final que, repito, no las vamos a poder analizar mucho, pero lo interesante es que ustedes se lleven las discusiones y las reflexiones a sus espacios de organización, ¿ya? Así que si pueden ingresar a la página www.menti.com, se los agradeceríamos, ¿ya? Obviamente quien esté muy apurado se pueden retirar, no hay ningún problema, pero vamos a tratar de hacer esto breve y creemos que puede ser valioso. Voy a compartir la pantalla ahora. Esa es la pregunta, ¿la ven? ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya, entonces, ingresen sus respuestas, cuáles son las principales motivaciones para organizarse. No sé si pueden ver que se está formando lo que se llama una nube de palabras. Y lo interesante de esto, que no sé por qué aparecen rayas, no sé quién está rayando la pantalla, yo no soy. Lo interesante de esto es que cada palabra que ustedes vayan poniendo, que vayamos ingresando, estas respuestas se van a ver reflejado con un mayor tamaño de la letra, de la fuente, según las palabras o frases que se vayan repitiendo. Entonces, de aquí vamos a poder sacar, de manera cualitativa, por supuesto, más o menos, cuáles serían las ideas que nos motivan, ¿ya? Porque ahora estuvimos hablando, ¿cierto? Martín nos estuvo hablando de estas herramientas súper valiosas para poder mejorar nuestra organización, pero también yo les comenté al principio que lo que motivó esta actividad tiene relación con el cansancio, con el desgaste, con que organizarse no es fácil, y no es fácil sobre todo en las condiciones en las que estamos viviendo, las contingencias que estamos viviendo, y tampoco es fácil mantenerse, ¿cierto? Entonces nos pareció que era interesante
y necesario también que recordemos por qué nos organizamos, por qué estamos acá, por qué llegamos después de los trabajos a conectarnos a una reunión, por qué gastamos nuestro tiempo libre o invertimos, no gastamos quizás nuestro tiempo libre en algo que desgasta, que cansa y que a veces dan ganas de mandar un poco todo a la punta del cerro porque estamos cansados o porque sentimos quizás un desgaste, una frustración, pero estas son las razones, ¿ya? Entonces, hasta el momento hay 14 personas que han respondido. Quienes no puedan responder por el motivo que sea, no se preocupen, no hay ningún problema. Yo ya no les veo, así que no veo sus caras porque veo mi pantalla nomás. Pero, bueno, claramente ya hay algunas. La primera palabra que resalta y me parece hermoso es la palabra amor. Eso ya nos tiene que decir algo. Cambiar la realidad, buen vivir, solidaridad, bienestar, buscar cambios, apego territorial, defender los territorios, ¿cierto? Ideas hermosas en verdad. Voy a dar 2 minutos más para que respondamos y después podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Alguien necesita ayuda? Yo no puedo escribir. ¿Estás en el computador o en un teléfono? Teléfono. ¿Pero ves la pregunta y ves las casillas? No veo ninguna casilla. Veo la pregunta, ¿no? Desplázate hacia abajo. Quizás no se ve la pantalla completa en tu teléfono, pero de abajo de la pregunta tiene que estar las casillas para responder. Son 4 o 5. Bueno, yo sé que quizás esto es muy tecnológico, a veces un poco enredado, la verdad es que lo probamos y a nosotros mismos nos costó, tuvimos harto problemita de repente, pero bueno, ya hay 17 respuestas, lo que no es poco, y por lo menos yo encuentro bastante bonito el gráfico que salió. No sé qué opinan ustedes, no sé, lo pueden ver, ¿cierto? El gráfico. ¿Sí? Sí, se ve Sí, súper. sí, se ve bien. Acá hay un montón de ideas para discutir, ciertamente, un montón de motivaciones, de sentimientos que me parecen súper hermosos. No sé qué opinan ustedes. Sí, está bueno. Javi, ¿este gráfico se puede luego imprimir, no sé si imprimir o sacar para poder enviarlo a la asamblea? Sí. Se los vamos a enviar para que cada uno pueda utilizarlo como quieran. También la herramienta está ahí, es una herramienta que es gratis. Bueno, tiene obviamente la versión gratis 2 preguntas nomás, por eso son solo 2 preguntas las que hicimos. Así que después ustedes si quieren la pueden usar, es bastante entretenida. Y bueno, por ahora pararemos las preguntas, o también lo que podemos hacer es que dejemos que cada asamblea responda en su espacio esto durante más días. Hasta 2 días se puede, y podríamos después tener un gráfico con más respuestas, que va a ser más complejo, pero más bonito, así que no lo voy a cerrar, la respuesta, la opción de la respuesta, ¿ya? Y bueno, para pasar a la siguiente pregunta, no voy a dar la lata, pero como ya les dije, lo que motivó esto principalmente era, como ya lo he dicho, los problemas, qué sé yo, y bueno, este no es el espacio para que hagamos un diagnóstico de las problemáticas. Creo que todos y todas las tenemos más o menos claras, a pesar de que cada asamblea tiene su situación particular. Creemos que hay factores y factores comunes y también consecuencias más o menos comunes asociados a todo lo que ya
hemos hablado del desgaste y el estrés y el cansancio emocional sobre todo. Y bueno, también la complejidad de organizarse y que esperamos que con lo que nos contó Martín podamos ir superando esa parte. Entonces, considerando esta lista de problemas, ¿cierto? Que cada cual sabe cuáles son en particular en su asamblea, la siguiente pregunta tiene relación con... voy a dejar de compartir la pantalla para poder pasar la diapositiva, ¿ya? Y la comparto nuevamente. La siguiente pregunta tiene relación más bien como con cuáles creen ustedes que son cómo podemos solucionar más bien esto. La idea nuestra es no irnos así como todos con la cabeza agacha, tristes, sino que todo lo contrario, como un poco recordando nuestras motivaciones y a la vez pensando en cómo superar esto, cómo salir de esto, cómo no perder la fuerza, la energía y mantenernos ahí en la lucha. ¿Ya? Así que voy a cambiar la pregunta ahora. Y la pregunta es entonces, que ya la están respondiendo por lo que vi, ¿cómo crees que puedan superarse estas dificultades? Así que a contestar. Claro, mencionar que idealmente es que la respuesta sea solo una palabra para que el gráfico se pueda hacer de mejor forma. Se puso un puño un puño así del cordón cordillera. Se puso ¿qué quiere decir eso? No, lo voy a borrar, no se preocupe. Pero no, porque todavía no respondes, parece. No, ya respondí. Ya lo voy a remover. Quizás no puso enviar. Ahí sí, ya. Ya, entonces ahora voy a compartir nuevamente la pantalla para que todos podamos ver lo que se está generando ahora. Y a mí también me pilla un poco la tecnología. Y ahí la voy a compartir. ¿La ven ahí? Sí, súper. Solidaridad, compañerismo, autoformación, compromiso, comunicación, jornada de autoformación, reconstrucción, conociéndonos, acercándonos, juicio y castigo, wow, juicio y castigo. Juicio y castigo, bueno, es una opción. Ahí cada cual ve, cada organización ve cómo la toma, pero es una respuesta válida, aquí todas las ideas son válidas. Confianza, cooperación, horizontalidad, unión, ternura, mira qué lindo, ternura, me gustó. Fuerza, empatía, activándose, comprensión. Bueno, eso, pues no queremos quitarles mucho más tiempo. Si quieren podemos dejar abiertas estas preguntas para que compartan la página y ese código con la gente de sus asambleas para que podamos seguir llenando estos gráficos. Tiene para 2 días y ahí yo puedo rescatar los resultados. Igual voy a rescatar este resultado como preliminar para que le expliquen a su asamblea, pero después podemos rescatar un gráfico más completo, con más opiniones. No sé si alguien quiere decir algo más, yo voy a seguir redundando en lo mismo si vuelvo a hablar, así que... Yo agradecer a todos y todas por la participación, hubo una muy buena cantidad de gente que participó. El conversatorio fue grabado, entonces también luego va a poder ser visto por quienes no hayan podido estar o quienes llegaron tarde desde un principio. Eric, ¿cómo obtenemos la grabación para bajar a la asamblea?
Una vez terminado el conversatorio, se me va a grabar en el computador y yo ahí se lo hago llegar a todas las asambleas y organizaciones que participamos acá. Me lo piden por mensaje, por WhatsApp. Ok. Sí, ahí se los mandamos. Súper. ¿Damos por cerrado entonces, compas? Sí, a no ser que alguien quiera hacer alguna otra, dar alguna palabra, alguna reflexión final. Ya son las 10 de la noche, sí, pero igual. Si alguien se quedó con las ganas, alguien que no haya hablado, ojalá. Aguanten los anillos. Aguante los anillos. Ojalá Está que, bueno de eso. verdad que haya sido enriquecedor para todos y todas la actividad. Oye, agradecerles a ustedes todo este trabajo, súper, súper importante. Darles las gracias por todo este trabajo que tuvieron la iniciativa de poner a disposición de todos nosotros. Como Asamblea Latinoamericana de Rojas Magallanes les damos las gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo quería... Gracias. Chao. Yo quería agradecerles también, como lo dije al principio, permitir también aportar yo un poco al territorio de donde soy oriundo y que por circunstancias de la vida ya no vivo allá, pero sí está mi familia, sí está todo. De hecho hay una compañera de trabajo de mi mamá entre medio de todos los participantes. Entonces, de verdad, muchas gracias por permitir poder aportar, y cualquier cosa, bueno, el Eric tiene mi contacto, ya sea para ayudas metodológicas, o si que tienen alguna peguita o un antropólogo también, cualquier cosa se acepta. Pero nada, muchas gracias y espero que les pueda servir esta pequeña herramienta, y no olvidar que son la Asamblea La Soberana. Gracias, Martín. Saludos a la María Esther. Su nombre. Gracias, compa. Gracias a todos y todas. Gracias. Gracias, que estén bien. Igual, buenas cuídense. noches. Gracias a los compañeros y compañeras. Mucho esmero en esto. Gracias, Eric. Gracias, A Gabriela. ponerlo en práctica. Eso. Buenas noches. Todos se pasaron, estuvo muy bueno, muchas gracias. Ya, y ahora hacemos la reunión del cordón. Hartos mensajes en el chat también, ¿ah? Bueno. Chao, buenas noches. Chao, que estén muy bien. Ya, saludos, Ya. compas. Nos vemos los compas del cordón y a todos y todas. Nos vemos, chao. Vale, Nitram. Martín, un abrazo. Cuídate. Aguante, Nitram. Oye, quedé unos 2 segundos cuando se va. Ya, déjame detener la grabación.